Buenas tardes, compañera, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Isabel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Amén, Muy bien, gracias a Dios. Amén. Pues entonces, en el día de hoy, nosotros somos el grupo de tecnología de la información. Vamos a iniciar con nuestra exposición. Nuestra exposición estamos compuestos por las siguientes personas. Antes de, vamos a presentar pantalla para que podamos apreciar los nombres de cada uno de nosotros, las actividades, todo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, ustedes me dicen, compañeros, si ustedes pueden ver pantalla. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? Sí. Aprecian la primera diapositiva, Isabel. Es importante verificar si ustedes pueden observar porque díganme si pueden ver la pantalla. Yo la puedo ver, pero no se está mostrando nada todavía, Mabel. ¿No puede ver las imágenes? Ahora sí, correcto, ahora sí, excelente. Isabel, ¿puedes ver las imágenes? Isabel. Tu micrófono está desconectado. La puedo ver, sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, perfecto. iniciamos formalmente. Sí, la puedo ver. Excelente. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Nuestro compañero Pedro Miltir Núñez, Isabel La Nieve Mendoza y Mabel Alejandra Polo Tiburcio, quien les habla. Para iniciar con nuestra ponencia trata sobre tecnología de la información y nuestro compañero Pedro tiene datos importantes que decirnos sobre este tema. Pedro. Gracias, compañera Mabel. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Pedro Mirtil Núñez, estudiante de la especialidad en matemática con orientación a la educación y a la enseñanza. Nosotros, en nuestro tema, vamos a socializar con ustedes el tema de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en unión con la educación, ¿no? En el contexto educativo. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que son esas nuevas tecnologías, las TIC. Sabemos que las TIC no son más que el conjunto de herramientas, el conjunto de procesos, de productos, tanto de información como de comunicación que nos permiten comunicarnos mejor en buen idioma, o sea, que nos permiten llevar la información hasta donde la queremos llevar. De manera que cuando nosotros hablamos de las TIC, lo que nosotros estamos hablando es de aquellas herramientas y aquellas tecnologías que nos permiten comunicarnos mejor o llevar una información mejor, con más eficiencia. Y por otro lado también tenemos la definición de educación. Sabemos que la educación es un proceso también, igual que las TIC. La educación es el proceso mediante el cual un Estado, por decir algo, lleva formación a sus ciudadanos. No es más que transmitir conocimiento, pero un poquito más de eso también es transmitir valores. De manera que cuando nosotros hablamos de educación, estamos hablando de un proceso formativo. Entonces, nuestro tema a tratar la tarde de hoy es justamente esto, la unión de las tecnologías de la información y la comunicación con la educación, en ese contexto educativo. Pues bien, tradicionalmente nosotros hemos sabido que las TIC son un tema viejo, o sea, nosotros sabemos que las TIC existen desde que el hombre propiamente dicho surge, ¿no? Porque las TIC lo que indica es tecnología que iban surgiendo a medida que el hombre iba teniendo la necesidad de hablar, de comunicarse con los demás o de informar algo. Pero luego viene el proceso educativo. Entonces, hay realmente un contexto interesante para nosotros llegar a lo que son las TIC en la educación. No fue sino hasta el año 1991, o sea, la década de los 90, cuando realmente surge el Internet como lo conocemos hoy. Nosotros sabemos que el Internet, como lo conocemos hoy, surge cuando las empresas norteamericanas y parte de Europa comienzan, ¿no?, a comunicarse entre ellas. Entonces, luego, en ese proceso surge ya una parte comercial de esa red de redes y llega hasta nosotros lo que es la Internet como la conocemos hoy. Fíjese, eso fue en el 91. Al día de hoy, hace exactamente 30 años. 7 años después surgen las redes sociales. O sea, fíjense que hubo un proceso de acomodamiento, ¿no?, de que la humanidad entienda lo que era el Internet y ya con el proceso educativo per se, entonces surgen las redes sociales
La primera red social que se cree que surge fue el 6 Degrees, que fue una red social muy empírica, pero que sentó las bases de las redes sociales. Luego de ahí todo fue historia. En el 2003 surge MySpace, en el 2004 surge Facebook, muy famosa, en el 2005 surge YouTube, en el 2006 surge Twitter, en el 2009 surge WhatsApp, muy famosa también, en el 2010 surge el Instagram, en el 2011 surge Google Plus o Google Más, que no es más que el paquete de Google. Ahí está Google Meet, ahí está Google Classroom, etcétera. Y ya en el 16 surge una de las últimas, que es la famosa red TikTok. Entonces, fíjense cómo las redes sociales también han ayudado a la educación a que llegue donde debe llegar. No es lo mismo, por ejemplo, un que apenas tenga un cuaderno con un libro para aprender la definición de célula, por decir algo, que un niño que aparte de tener ese libro y a su profesor para enseñarle lo que es la célula, también tenga una tablet, y esta tablet con algún tipo de conectividad medianamente decente, ¿no? Para que ese mismo niño también pueda, mediante un buscador, como parte de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, buscar que también la célula tiene otro concepto. Entonces, cuando entra al internet, que puede ver que aparte de lo que le dice su profe, también existen millones de conceptos, pues es una maravilla. Entonces, ciertamente hay un contexto bastante interesante, y nosotros como maestros estamos llamados a utilizar las TIC a favor nuestro, para que el estudiante aprenda más, para que se fijen en los valores, porque como empezamos en la exposición, la definición de educación implica un cambio. Educar es formar. Cuando tú educas, tú estás tratando de hacer un cambio de conducta en la persona que se educa. De manera que cuando hablamos de esas TIC, tenemos nosotros los maestros que ayudarnos. Entonces, finalmente, fíjense cómo apenas, hasta hace poco, apenas 30 años, surge lo que son realmente las redes sociales y el contexto que nosotros conocemos hoy como Internet. Hace 50 años no existía nada de eso. Hace apenas 40 años no existía nada de eso. Quien les habla, por ejemplo, yo tengo 50 años de edad. Cuando yo estudié, cuando yo entré a la UAS, era el año 90, no existía Internet. Yo no recuerdo que yo usara nada de Internet, aunque existía computadora, pero el Internet como tal no existía tal como lo conocemos ahora. De manera que fíjense cómo a medida que uno ha avanzado, también han avanzado los muchachos en el aprendizaje. Entonces, ya para cerrar, es importante que esa diapositiva, ¿continúo con esa, perdón, o pongo otra? ¿Cómo fue, perdón? ¿Continúo con esa diapositiva o coloco la otra? No, puede ir pasándola como tú lo estabas haciendo, no hay problema. Gracias, sí, compañero. Sí. Continúa. A tu orden, gracias a ti, compañera. Entonces, nada, compañeros, para finalizar, realmente hay un contexto bastante interesante entre las TIC y la educación, y nosotros debemos jugar con eso para a favor de nosotros y a favor del estudiante tener una mejor educación. De manera que lo vamos a dejar hasta aquí porque tenemos otro tema. Ahora nuestra compañera Isabel Lanieve va a continuar justo con los temas de tecnología y educación. Muchas gracias. Yo soy Pedro Mirtil y soy el estudiante de la especialidad en matemática con orientación a la enseñanza. Adelante, Isabel. El micrófono, Isabel. Isabel. Compañero, perdón. Estaba muy concentrada escuchando la exponencia de nuestro compañero Pedro Mirtil. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Compañeros, en esta tarde, le damos gracias a Dios porque vamos a continuar desarrollando nuestros temas en el día de hoy. Vamos ahora a hablar de las aplicaciones didácticas de la tecnología de la información y comunicación, como ha mencionado Pedro Mirtil, las TIC. Y vamos a continuar viendo nuestra diapositiva para que podamos ver todo el desarrollo de este tema. Antes de desarrollar este tema tan importante, vamos a hablar de los tres conceptos principales que conjugan las TIC. O sea, ¿qué quiere decir tecnología? ¿Qué quiere decir comunicación? Vamos a ver cada una de ellas. Y lo primero es que debemos saber que la tecnología es un conjunto de técnicas y habilidades que se conjugan para tratar de transformar nuestro entorno y poder, pues, tener una mejor calidad de vida. A través de la tecnología podemos ver
Ahora mismo estamos nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Y estamos realizando una exposición para que otros puedan ver y conocer un poco más de la tecnología. Y qué bueno que la tecnología existe, porque con ella podemos hacer muchas cosas maravillosas, especialmente en el área de la educación. Y seguimos con el otro concepto, que es que vamos a seguir desarrollando con respecto a las TIC, la información. Bueno, la información es el conjunto de datos organizados que nos permiten emitir un mensaje. Y esto sucede entre dos personas. Ese es el emisor, ¿verdad? Y el receptor. O sea, la información es todo aquello que nos permite decir algo, ¿verdad? Informar a los demás. De eso se trata la información. Y por último, para concluir, ¿verdad? Con estos tres conceptos tan importantes, vamos a hablar de la comunicación. La comunicación es el proceso de transmitir una idea. O sea, la forma en que yo transmito una idea, pues los demás pueden entenderme o no. Asimismo, en el ámbito educativo podemos ver que si el maestro no tiene una forma de comunicarse adecuada, pues los estudiantes no pueden entender. Y si los estudiantes no entienden, pues sencillamente no podemos lograr los objetivos, que es tratar de que los estudiantes pues alcancen una transformación, como acabó de decir nuestro compañero Pedro Mirtín. Y vamos a seguir desarrollando nuestro tema de hoy con nuestra diapositiva. Vamos a pasar a la otra parte. Gracias a Mabel por asistirme. En esta parte de la educación superior, esta parte quise tratarla porque sabemos que nosotros vamos a una universidad, ¿verdad? Para prepararnos, para que podamos desempeñar una labor adecuada. Y esto lo logramos a través de buenos programas que la educación superior debe organizar, programas efectivos para que podamos desarrollar nuestras competencias en las TIC. Por eso dice que el esquema de formación que desarrolle el sector o la educación superior debe estar acorde con los tiempos. Ahora mismo podemos ver que si tú no manejas la tecnología, pues es imposible poder transmitir el mensaje. Por ejemplo, ahora vino la educación a distancia. ¿Quién nos iba a decir que a esta altura del juego vamos a estar en nuestras casas, en nuestras clases sincrónicas o asincrónicas? Entonces, creo que la educación superior tiene un papel fundamental en lo que tiene que ver desarrollar las competencias en los profesionales para que podamos a su vez desarrollar una buena labor en nuestro ámbito de trabajo. Vamos a continuar con la otra parte, otra diapositiva, por favor, Mabel, muchas gracias. La implementación de las TIC en el proceso. Es importante que nosotros como profesionales de la educación pues podamos empoderarnos de las TIC, que son la tecnología de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque esto permite que haya un buen acceso en la enseñanza, en el aprendizaje. Eso permite que el estudiante pues pueda tener más interés en lo que va a aprender. Por eso el sistema debe estar atento de lo que los programas que se oferten en las propuestas curriculares pues estén acorde a los tiempos. Ya no podemos continuar con el antiguo modelo. Ya estamos trabajando en la educación por competencia y por ende debemos tratar de adecuarnos, ¿verdad? A no resistirnos a la innovación. Debemos innovar cada día para que podamos tener un buen desempeño laboral. Y vamos a continuar con la otra parte. Por favor, Mabel, si eres tan amable. En esta parte de los recursos que debemos usar en las TIC o del Internet, vemos ahí esta imagen que nos presenta que existen diversas formas de obtener información a través del Internet, pero hay que tener mucho cuidado. Nosotros debemos ser el primer filtro, el docente debe ser el primer filtro para enseñar al estudiante que busque informaciones confiables, enseñar al estudiante que debe tener su propia originalidad al momento de emitir un juicio o de investigar, deben ser críticos. Porque hay muchas informaciones en la web, hay muchas, pero debemos buscar las que verdaderamente pues sean confiables, que nos permitan tener un buen aprendizaje. Y por eso nosotros debemos también
como docentes, como profesionales, pues tratar de buscar, desarrollarnos, capacitarnos para que podamos lograr este objetivo. Pues nada, en esta parte, le doy muchas gracias por haberme escuchado. En esta parte, para culminar nuestra exposición, vamos a escuchar a nuestra compañera Mabel, que nos tiene un tema muy importante, no menos importante, ¿verdad? No menos, lo dejamos de último lugar porque no es menos importante, pero vamos a escucharla en estos momentos. ¿Qué le parece? Mabel. Muchas gracias, compañera. Bueno, y para continuar y finalizar con nuestra exposición, el tema que me corresponde es el e-learning. Es un concepto que tal vez no lo hemos escuchado normalmente, no estamos acostumbrados a escucharlo, pero hemos trabajado con ese concepto. ¿Por qué? ¿Qué es el e-learning? Ese término abreviado en inglés de Electronic Learning, que se refiere a la enseñanza y aprendizaje online. El aprendizaje que hemos estado trabajando desde que la pandemia inició, a través de Internet y la tecnología. En otro concepto de otro autor, procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una separación física entre los profesores y los estudiantes. ¿Pero con qué? El predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continuada. Ya sabemos que la modalidad sincrónica y asincrónica una es cuando podemos hacer esto que estamos haciendo, que estamos interactuando en vivo, y la otra es cuando el maestro simplemente envía las clases de una manera fácil y detallada para que el estudiante trabaje con sus propios conocimientos o tal vez con la ayuda y apoyo de sus padres. El origen, increíble, cuando estaba investigando ese tema, en el año 1970 inicia el e-learning. ¿Por qué? Porque no es solamente Zoom, WhatsApp, no. Incluía foros, chat e email. ¿Y quién fue el precursor? Platón. Platón fue quien inició a dar clases mediante foros, email y demás. En el año 1996 nace este concepto. Luego, ya en el año 1997, la Universidad de California crea un consorcio de universidades que ofrece más de 1,000 cursos en línea. Se puede decir que es la primera vez que toma forma esta idea. En el 2000, el concepto toma forma. ¿Por qué? Porque es un proceso semipresencial que incluye tanto clases presenciales como actividades de e-learning a través de dispositivos tecnológicos como teléfonos móviles, tabletas y entre otros. Porque en ese tiempo, en el 2000, no era realmente obligatorio que las clases fueran mediante dispositivos tecnológicos, pero era una originalidad y creatividad que les permitía a los estudiantes otra opción de aprendizaje desde otro punto de vista y tal vez tenían otras opciones para trabajar sus clases. También en el año 1971 se crea el EatBook y el proyecto Gutenberg. ¿Por qué? Ese es el concepto de un libro electrónico. EatBook es un libro electrónico. A través de ese proyecto, Gutenberg, que nace con el objetivo de crear una biblioteca gratuita de EatBooks a partir de libros que ya existían. Gutenberg es este personaje que tenemos aquí, que ustedes ven como una computadora. En el 1990 llega el sistema de distribución de documentos, páginas web. En el 1994, entonces, crean el primer blog, que es de entre las primeras páginas web, empiezan a funcionar a modo diarios, personales o diarios en línea. Es decir, que cada un autor tenía un blog en el cual publicaba de acuerdo a lo que entendía interesante. ¿Y qué yo descubrí investigando? Que en el 1995 se crea la primera red social. Randy Conrad crea el sitio web classmates.com para facilitar la comunicación entre compañeros de clase. Se encuentra pues dentro del ámbito educativo. Este origen es bastante extenso, bastante interesante. Después podemos seguir abundando un poquito más de ese tema. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece el e-learning, verdad? Capacitación flexible y económica. ¿Por qué? Porque los estudiantes en casa y los maestros en casa no tienen que pagar transporte, no tienen que pagar uniforme, no tienen que pagar tal vez utilizar la misma cantidad de materiales y recursos que utilizaban antes, porque antes se utilizaban más recursos ya que era en vivo, los pasajes, la alimentación, entre otros. Otra ventaja, combina el poder de Internet
con el de las herramientas tecnológicas. Esto debe de ir unido. Muchos tienen acceso a internet, pero no saben utilizar las herramientas tecnológicas. Entonces, con el e-learning es obligatorio saber utilizar el internet, saber utilizar las herramientas tecnológicas para lograr un verdadero aprendizaje. Otra ventaja que nos ofrece es anula las distancias geográficas y temporales. Sabemos que los estudiantes, aunque tengan un horario de clase, hay momentos en los cuales no tienen el espacio. Tal vez la maestra entró, dio la clase, la dejó colgada en Classroom, pero el estudiante puede entrar a las 9 de la noche y ver su clase porque ya está en esa plataforma. Algo muy importante que tiene es permite usar la plataforma con mínimos conocimientos. Si la plataforma es una plataforma sencilla que simplemente debe de aprender a ver las clases y hacer sus clases, es sumamente sencilla. Posibilita un aprendizaje constante y nutritivo a través de la interacción de tutores y alumnos. Algo importante, porque es sumamente importante, porque cuando el estudiante se le dio la clase, la vio a las 9 de la noche, él todavía tiene la opción y derecho de al otro día, en la hora de la maestra, o escribirle, maestra, mire ese tema, no entendí muy bien. Y la maestra puede nutrirlo, ya sea con un video, ya sea con una explicación por audio, ya sea con lo necesario para lograr ese aprendizaje. Ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje. Sabemos como maestros que tenemos diferentes estudiantes, unos aprenden más rápidos, otros aprenden de manera más lenta, otros aprenden con una estrategia diferente a la que utilizamos. Entonces, tienen la libertad de tiempo y ritmo, pueden ir a su ritmo. ¿Por qué pueden ir a su ritmo? Porque pueden también ellos buscar opciones. Ah, bueno, la maestra me explicó eso, pero tal vez no entendí bien, tal vez la idea se me fue. Déjame yo buscarlo en YouTube. Lo buscan en YouTube. Oh, pero este profesor me terminó de aclarar las dudas que tenía. O déjame preguntarle a mi compañero Luis. En fin, ofrece libertad, tiempo y ritmo de aprendizaje. Desventaja, bueno, las desventajas. Como nada es tan perfecto, hay cosas que tienen sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del e-learning? Los docentes recién ingresados de la universidad tal vez se resisten a esta metodología. También docentes que están en el sistema por muchos años se resisten a esta metodología, porque a veces tenemos miedo a lo desconocido, al desaprender costumbres y aprender lo nuevo. Otra desventaja, las oportunidades de acceso a la educación superior están concentradas en las grandes ciudades, es decir, que deja de lado a muchas poblaciones más necesitadas, tanto en la educación superior, en la educación secundaria, en la educación primaria e inicial, porque no todos tienen la opción, no tienen los recursos económicos para tener tal vez un computador, un celular o internet todo el tiempo. Hay muchos de los estudiantes, hasta de los maestros, que en el lugar que viven en el sector, el internet se le va la señal, situaciones. Otra desventaja, para interactuar dentro de los ambientes e-learning, se requiere una mínima competencia tecnológica por parte del docente y los estudiantes. ¿Por qué una mínima? Porque es simplemente aprender a trabajar con la plataforma que esté trabajando el docente. ¿Por qué es una desventaja? Porque tal vez no todos los estudiantes ni todos los maestros poseen estas competencias tecnológicas. Dos desventajas que son también muy importantes, muy determinantes. El método de aprendizaje es de alta complejidad. Requiere más inversión de tiempo. Pero dirán, bueno, pero eso es una ventaja, el tiempo. El tiempo en que el estudiante puede disponer de hacer sus tareas y sus clases. Pero la inversión de tiempo requiere para aprender lo desconocido y más trabajo que el sistema tradicional. ¿Por qué más trabajo? Si tenemos 40 estudiantes en el aula, podemos presionar, podemos motivar, podemos incentivar a que trabajen. Pero como tenemos estudiantes en esta vía, tenemos estudiantes que ven los mensajes, ni siquiera nos responden, nos dejan en visto. Tenemos un poquito más de trabajo a nivel de planificación, de calificación y de cómo lograr que todos los estudiantes se conecten y de cómo lograr que todos los estudiantes aprendan realmente con esto. Y por último, los ambientes. Deben tener una conexión a internet y que ésta sea de más rápida. Tenemos situaciones en la casa que tenemos 3 niños que tienen que conectarse al mismo tiempo y tal vez el internet, la mamá tiene un solo celular y también un paquetico. Entonces, esas son las desventajas que nos ofrece. Nosotros le agradecemos por nuestra exposición, le agradecemos por el tiempo que tomaron escuchándonos. Antes de terminar, quiero que nuestro compañero Pedro diga unas palabras para cerrar
Luego nuestra compañera Isabel diga una palabra para cerrar y yo luego cierro definitivamente con esta exposición. Pedro, ¿alguna palabra para cerrar esta exposición? Gracias, compañera Mabel, gracias. Excelentes exposiciones, compañera. De verdad me han dejado sorprendido. Sorprendido, muy buena, me ha gustado bastante. Isabel. Nada, yo agradezco su atención y gracias, ¿sí? Isabel. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias, Pedro Mirtín. Estoy bienaventurada por pertenecer a este grupo, donde ustedes están también integrados. Gracias, verdad. Entonces, antes de cerrar esta exposición, le agradecemos a Dios que nos ha permitido a todos estar aquí y nos vemos en la próxima. Esperamos en Dios que esta exposición sea de éxito para el maestro y que sea realmente productiva. Nos vemos, compañeros. Adiós. Bye bye. Bye bye. Nos vemos en la próxima. Vamos a cerrar esto acá.